ha sido llamado el Evangelio de la Misericordia. En él encontramos algunos detalles, algunos textos, algunas parábolas que solamente podemos leer en el Evangelio de San Lucas, como por ejemplo este diálogo que tiene Jesús con Zaqueo. Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. También podemos leer aquel texto del hijo pródigo, que solamente lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, donde el padre no le echa en cara el pecado a su hijo, no le reclama el haberse llevado su herencia, haber malgastado parte que no era directamente suya porque era hijo, su padre aún vivía. Sin embargo, cuando este joven regresa, arrepentido ciertamente, movido por la circunstancia, por la necesidad, por la precariedad en que se encuentra, deseando comer aquel alimento que le echaba a los cerdos, etc., su padre no le echa en cara su pecado, no le echa en cara sus debilidades, no le echa en cara el que haya derrochado su hacienda, etcétera, etcétera, sino que le dice: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, convenía celebrar este banquete, convenía celebrar esta fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Podríamos seguir mencionando algunos textos, palabras del mismo Jesús que podemos leer en los evangelios y de un modo muy singular, centrado hoy día en el Evangelio de San Lucas, donde vemos que Jesús es crucificado, es llevado entre malhechores, cargando con su cruz. Dice San Lucas en el versículo 33, llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y más adelante podemos leer que estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Cristo, el Rey de los judíos, sálvate. Y uno de los malhechores, colgado, le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hemos llegado, queridos hermanos, al núcleo de esta segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es Jesús mismo quien nos promete estar con Él. El reino de los cielos, queridos hermanos, no es para los justos. Jesucristo no ha venido a llamar a los santos, a aquellos que aparentemente están bien. Aquí aparecen muchos personajes, aparecen los sumos sacerdotes, los magistrados, la guardia, un malhechor, pero hay uno, quizá el más indigno, aquel que está también condenado a muerte, aquel que ya ha perdido toda esperanza. Sin embargo, ante sus ojos aparece Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra vida. Con esta palabra, hermanos, el Señor nos abre el cielo. No hay pecado, por grande que sea, que no se deshaga ante la misericordia de Dios. Jesucristo vino al mundo, dirá San Pablo, para salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Que el Señor nos conceda a todos identificarnos con este malhechor, identificarnos con este hombre que, reconociendo su pecado, supo también reconocer la misericordia divina, y reconociendo este amor ha sido acogido por el mismo Dios, que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hoy, querido hermano, querida hermana, estás experimentando también la soledad, el abandono, el sufrimiento,
Si hoy te encuentra esclavo por el pecado, hoy día reconoce que Jesucristo es el Señor, es el Dios del perdón, el Dios de la misericordia. Amén. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Queridos hermanos y hermanas, hoy, Viernes Santo, tenemos la dicha y la suerte de reflexionar sobre la tercera palabra de Cristo en la cruz, dirigida a su madre y al discípulo querido. Bien sabemos nosotros, queridos hermanos, que Jesús alejó a su madre en los momentos de gozo. Y ahora, de una manera misteriosa, vemos cómo Jesús la acerca a su madre en este momento difícil y doloroso. Desde el punto de vista humano y sentimental, era cruel haberla conducido allí. Cruel para los dos. Entonces la presencia de María en la cruz era una doble fuente de dulzura y dolor. Para Cristo tuvo que ser serenante consuelo, sentirse acompañado por ella. Ver desde la cruz tangiblemente el primer fruto purísimo de la obra redentora. Pero también fuente de enorme dolor, compartir el dolor de su madre. El que ama, cuando descubre el eco de su propio sufrimiento en el ser amado, siente desgarrarse nuevas regiones en su corazón. El dolor se multiplicaba así, como una galería de espejos, muy bien iluminados en una imagen, pero el misterio es otro. Durante toda su vida pública, Jesús había mantenido voluntariamente lejos a su madre de todas sus tareas. Lo había hecho incluso en formas que a nosotros nos suenan a ariscas. Este voluntario alejamiento comenzó, queridos hermanos y hermanas, en la infancia. Después de haberse unido a ella de una manera tan especial con los lazos de la encarnación, había comenzado enseguida a arrancarse de ella, para entregarse únicamente a su Padre de los cielos, aunque esto supusiera dejarla confusa y desolada. ¿Por qué me buscan?, le dice al perderse en el templo a los 12 años. ¿No sabían que yo debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Se diría que le molestaba el ser buscado por María y por José. Y la respuesta debió de sonarles tan extraña que el evangelista apostilla diciendo: ellos no entendieron lo que les decía. Más tarde, queridos hermanos y hermanas, un día en que Jesús predicaba a las turbas, alguien le avisa que están allí su madre y sus parientes, y el maestro vuelve a tener una respuesta totalmente desconcertante. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a quienes le escuchan, añade: estos son mi madre y mis hermanos, y todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre y mi hermano, que para ser madre de Jesús hay que hacer la voluntad de Dios. María lo sabía ya desde el día de la Anunciación y lo había practicado. Pero lo que aún le faltaba por aprender y entender experimentalmente es que la voluntad de Dios es una voluntad separante. Una voluntad que distanciará a la madre del hijo en la vida, lo mismo que en la muerte arrancaría al hijo del Padre. Por eso es asombrosa esa proximidad a la hora de la cruz. Este Jesús que ha mantenido lejos, a raya, diríamos, a su madre a las horas del gozo, ¿por qué la quiere próxima ahora